Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El significado de los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Sueños de peligro. Y tú dirás, tenía 13. ¿Hay alguna asociación que puedas hacer con algo que sucedió en esa casa? Y tal vez digas, bueno, mi jefe estaba actuando como mi padre. Entonces comenzamos desde ahí y dejamos que tú y tu imaginación se abran a las imágenes que han aparecido, sin retorcerlas, sin forzarlas, simplemente dejando que aparezcan. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. No quería decírselo a nadie, porque temía que pensaran que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardaba para mí mismo. Un tema común que aparece en los sueños de todos, sin importar el grupo de edad, es el tema de la familia, de la gente que amamos. Me uní a los cadetes de aviación. Pasé 6 años con los reales cadetes de aviación canadienses y luego de eso entré a las milicias. Y sentí que si podía entrar en el ejército, de alguna manera estaba haciendo algo por la familia o por el país. Las amenazas a familiares en los sueños generalmente representan algún tipo de ansiedad en la vida activa referida a la familia. Pueden ser situaciones familiares, conflictos familiares o básicamente cualquier cosa relacionada con los familiares de uno. Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Estaba totalmente oscuro por el humo, la gente se levantaba y se movía, era un caos, había gritos y llantos y había mucho temor. Yo no quería sentir miedo, solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Que tengas que salvar a alguien de tu familia o que tú seas el miembro de la familia en peligro es algo que aparece en muchos sueños. Tenía un sueño entre los 13 y los 15 que soñaba tal vez 2 veces a la semana o cada 2 semanas. Miraba afuera y era de noche. La habitación estaba oscura y yo oía ruidos en dirección de la puerta del ático. Y en estas casas, los áticos estaban dentro de las habitaciones, así que había una pequeña puerta escondida. Yo caminaba hacia esa puerta. No escuchaba voces, pero escuchaba ruidos. Así que tomaba el picaporte y lentamente abría la puerta para ver dentro. Y veía unos animales. El alce me hablaba con un tono de voz como ahogado y me preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía que entrara, que no le tuviera miedo. Así que yo entraba y había un espacio enorme donde el alce estaba de pie junto a mí y un oso estaba sentado sobre su trasero con sus garras frente a él. Y había un mapache que me miraba. Algunos parecían personajes de dibujos animados y otros parecían reales. Mayormente era el alce el que hablaba. Era a quien yo escuchaba porque era muy surrealista verlo. Y me advertía, decía, por favor no vayas abajo, no vayas abajo. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible allí que no querrás ver. Estás viendo
infinito. Abre tu mente. El alce me advertía que no bajara, y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible que no querrás ver. Y todo lo que podía hacer era escuchar lo que los demás decían. Sí, 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 todos estaban de acuerdo con él, pero no me decían qué era. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es? Entonces decía, tengo que bajar. Y el alce me advertía que no lo hiciera. Y lo que no entiendo es que cada vez que tenía este sueño, era como si no pudiera recordar que lo había tenido la noche anterior o la semana anterior. Pero la curiosidad siempre me ganaba. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué estaba sucediendo en la casa que lo asustaba tanto cuando tenía 13 o 15 años? Los animales en los sueños a menudo son un elemento de nuestra naturaleza instintiva, nuestro lado animal, que no ha sido transformado por la sociedad o por las reglas. Es nuestro lado instintivo. Él tenía este alce, este instinto, en otras palabras, que le decía que no bajara. Entonces yo decía, tengo que hacerlo, lo siento, pero tengo que ir allí. A pesar de que no quieran que vaya, voy a hacerlo. Los animales aparecen en su sueño, en parte porque él se siente a gusto con los animales. En su vida activa, siente que no solo es un amante de los animales, sino que de hecho tiene una conexión con ellos. He atraído a algunos animales hacia mí un par de veces. He logrado que mapaches comieran de mi mano. He tenido ardillas comiendo de mi mano. Es el efecto opuesto de lo que imaginaríamos con un niño atemorizado. En lugar de ser un lugar oscuro, aterrador, el ático está lleno de cosas que él ama, animales. Así que es una parte de sí mismo con la que él se siente muy a gusto. Hay una confianza allí. Y sin embargo, él no sigue el consejo. Así que es casi como si una parte de sí mismo intuyera que algo no está bien. Allí es donde se vuelve aterrador, cuando regresa a su casa verdadera. Cuando estaba por poner el pie sobre la escalera para bajar, era como si algo pusiera resistencia a mi pie. Entonces, cuando iba a pisar el escalón, de pronto ya no había escalón debajo de mí. Y yo estaba flotando sobre el primer escalón. Y de pronto comenzaba a bajar sin moverme. Flotaba a unos 10 centímetros de los escalones. En el sueño se sentía real. Me encanta volar. Si tuviera la oportunidad de ir a la luna, lo haría. Es algo que me encantaría hacer. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. No había carne, no había músculos, nada. Eran solo esqueletos. Y estaban comiendo papas fritas y bebiendo gaseosa mientras miraban TV. Era algo cómico. Los esqueletos, o el símbolo del esqueleto en los sueños, puede tratarse de muchas cosas. Con certeza, la muerte es la principal entre ellas. Puede ser una reducción. Puede tratarse de los esqueletos que una persona quiere esconder. En este caso, yo sospecho que es sobre algo que él quiere esconder. Él no se ve muy perturbado por ver a sus hermanas como esqueletos. Y eso es inusual. Es algo que debería perturbarlo. En realidad no me molestaba, era parte del sueño, así que yo no tenía control sobre eso. Las imágenes de sus sueños, en particular los animales y los esqueletos, son imágenes que se observan en los sueños de niños más pequeños. Hay una mezcla que me hace preguntarme, ¿cuánto de este material onírico es de una fase anterior de su niñez? Y es detonado por algo que él está atravesando de adolescente.
Estaba en los cadetes de aviación, estaba en las milicias e iba a la escuela, todo al mismo tiempo. Así que no tenía mucho tiempo para salir a divertirme como la mayoría de los niños de esa edad. Cuando piensas en lo que atraviesa un niño a esa edad, es bombardeado por hormonas y deseos y todo tipo de cosas. Sospecho que en realidad no era cómico, pero creo que él llegó a pensarlo de ese modo. Yo seguía caminando y recuerdo hasta el empapelado. Hasta casi puedo recordar las grietas del suelo. Y caminaba por el pasillo hacia la cocina. Y de pronto me daba vuelta y veía la habitación de mis padres. Estaba oscuro, pero yo podía distinguir una sombra. Y escuchaba que alguien masticaba. Estaban comiendo algo blando. Supongo que puedo decir algo muy húmedo. Y podía escuchar cómo tragaban. Todo niño, en algún punto, desafortunadamente, encuentra a sus padres teniendo sexo. Hay muchos sonidos extraños que pueden salir de eso, que un niño no entendería. Ese es el escenario más benigno, en el que, en su inocencia, vio algo que no entendía. El extremo del continuo podría incluir una escena mucho más violenta. No sabemos cuál fue para el niño Mike. No podía quedarme demasiado. Tenía que salir de allí, porque esta cosa podía darse vuelta y venir por mí. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esta cosa parecía un árbol de Navidad y era muy irregular como una babosa. Podía verla moverse, podía ver cómo se movía de esta forma. Y luego la escuchaba masticar, pero lo hacía con mucho ruido. Si todo lo que hay en el sueño es un aspecto de Mike, ¿realmente estaba ocurriendo algo aterrador en su familia que tal vez él no pueda recordar de grande? ¿O eran pensamientos y emociones aterradoras? No olvidemos que un niño, a un paso de convertirse en hombre, atraviesa todo tipo de cosas aterradoras. Casi está mutando en una criatura totalmente diferente. Nunca le conté a mi familia sobre el sueño. Supuse que pensarían que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardé para mí. Y llegó un punto en el que dije, es solo un sueño y voy a tener control sobre él. El control es muy importante para Mike. Con cada elemento aterrador, cada vez que tiene el sueño, logra una especie de dominio, una especie de control sobre las cosas que lo aterrorizan. Soy una persona difícil de asustar. Luego de un tiempo, aprendí a tomar el control sobre ese sueño. Y eso es lo que hice. De pie en el cuarto de mis padres, decidía que debía salir de allí mientras pudiera. Comenzaba a correr hacia la cocina, y a medida que me acercaba a la puerta de la cocina veía la luz, como si las ventanas de la cocina estuvieran alumbrando, como si el sol brillara a través de ellas. En ese punto despertaba. Es como si no se hubiera curado del todo del problema. Todavía tiene este sueño recurrente. Pero hay esperanza. Cuando sale el sol, es como si el mensaje fuera: no puedes hablar de ello en tu vida activa, pero estás evolucionando, ocupándote de ello y enfrentando el desafío en tu sueño. Así que estarás bien. Si podía elegir entre mis padres, siempre prefería hacer las cosas con mi padrastro, porque mi mamá siempre estaba en la cocina haciendo algo o estaba de compras. Mi padrastro se sentaba conmigo a ver un documental y nos interesaban las mismas cosas. Yo era el bebé de la familia. Ella tenía que asegurarse de que estuviera bien. Se preocupaba tanto. Siempre se preocupaba tanto. Incluso hoy en día. No me ha dejado ir del todo y es difícil para mí porque a veces tengo que decirle muy firmemente: basta, deja de tratarme como a un bebé. Recuerdo que al comienzo del sueño estaba en un avión con mi mamá y mi padrastro.
De pronto el avión comenzaba a bajar en picada. Se sucedía un pánico masivo. La gente se aferraba a sus asientos. Había diferentes niveles de pánico. Algunos se quedaban sentados en shock, otros se levantaban y gritaban. Había gente con niños, el equipaje volaba. Un pánico loco. Al mismo tiempo se sentía el viento de afuera y el temblor del avión. Era una locura. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el agua y el avión estaba sobre el agua llenándose de humo. Había fuego en alguna parte. Me puse en modo supervivencia en lugar de entrar en pánico y estar aterrada. Mis ojos fueron directamente a donde se guardaban los implementos médicos en el avión y busqué las salidas, busqué todo. Les dije a mi padrastro y a mi madre que se quedaran allí. Y atravesé la multitud hasta el botiquín de primeros auxilios. Tomé todo lo que pude y se los llevé. Le di a cada uno un chaleco salvavidas y les dije que se lo pusieran, pero que no lo inflaran. Podía ver que estaban asustados, pero sabía que estaban escuchándome. Y darles indicaciones los ayudaba a seguirme mejor. Mi objetivo principal era sacarlos del avión antes de que se hundiera. Quería que estuvieran a salvo. Es muy poco probable que este sueño esté relacionado con un miedo a volar. El hecho de que Christy tomara el control de la situación, intentando asegurarse de que todos estuvieran a salvo en el accidente de avión, probablemente sea otro elemento que refleja su trabajo como auxiliar de vuelo. Una vez que está en ese escenario en el sueño, ese es el rol que toma. Cuando estás muy perdido y confundido y alguien muy decidido y firme te dice, haz esto, haz aquello, ¿te parece bien seguir esas reglas? Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Podía sentir el temor en todas partes y yo no quería que eso se apoderara de nosotros. Solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Había mucha gente alrededor. Yo empujaba y ellos empujaban. Llegué a la puerta, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Llegué hasta una de las puertas, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Recuerdo que miré hacia atrás, hacia donde ella debería estar parada, y todo el mundo empujaba hacia adelante. Como yo estaba junto a la puerta, todos venían hacia mí, y recuerdo haber pensado que no había forma de que pudiera regresar allí. Y al mismo tiempo el avión se hundía y ya estaba sobre el agua. ¿Dónde está? Era lo único que podía pensar. ¿Dónde está? E intentaba ponerme en puntas de pie o empujar para mirar a través de la gente. Ni siquiera podía estirar mi brazo para intentar encontrarla porque había cientos de personas viniendo hacia mí. El caos que vemos en el sueño de Christy cuando intenta encontrar a su madre. Toda la escena del accidente aéreo es muy caótica, por lo que con seguridad podemos decir que hay algún tipo de ansiedad concerniente a la relación con su madre. El único momento en que verdaderamente extraño a mi familia es en Navidad y el Día de Acción de Gracias, porque es cuando todos nos juntamos. Es triste pensar en no tener ese apoyo al que acudir si me siento triste o lo que fuera, si me enfermo, no poder llamar a mi mamá e ir de visita a tomar una sopa o a pasar el rato un domingo por la noche. Es algo triste. Es muy posible que ella esté experimentando algún tipo de ansiedad, depresión o estrés concerniente a la separación y a su falta de sistema de soporte. Recuerdo intentar sacar a mi padrastro, pero estaba algo confundida sobre si debía enviarlo afuera para que estuviera a salvo, porque quería que ambos salieran, pero al mismo tiempo quería que él estuviera ahí para ayudarme a encontrar a mi mamá. Y ni siquiera estaba preocupada por dónde iría yo. Era casi como si yo no fuera una persona más en el avión. Era como si yo solo estuviera allí para ayudarlos a ellos. En el sueño vemos que hay una distancia entre ella y su madre. Ella eventualmente pierde a su madre. Así que tal vez en su vida activa haya alguna culpa por la separación de su madre. Tal vez se sienta culpable de que si algo le sucede a su madre, ella no estará allí para ayudar.
Si pudiera regresar al sueño y cambiar algo, creo que sostendría la mano de mi madre o la de ambos y los sacaría de allí conmigo, o me aseguraría de no perderlos de vista. Cuando desperté, supe que lo único que quería era la seguridad de mis padres. Christy tal vez haya querido llevarse a su familia con ella cuando se fue de casa. Básicamente, tal vez haya querido compartir algunas de sus experiencias nuevas con ellos, y tal vez lamente el hecho de estar tan lejos de ellos ahora. Todos los sueños tienen muchas capas de significado, algunas de las cuales podemos ver de inmediato, otras tal vez no las vemos hasta muchos años después, desde un punto de vista diferente. Pero algo que en los sueños hacen a menudo es compensar por la máscara que lleva. Si pasamos todo nuestro tiempo siendo buenos y útiles, en el caso de Mike, él era extremadamente estudioso y controlado. Así que si pasa todas sus horas activas manteniendo esa máscara, entonces tiene sentido que en su sueño aparezcan unos personajes aterradores y lo lleven al extremo opuesto. Me despertaba al día siguiente, veía a mis hermanas, veía a mis padres y sabía que no había peligro, que no había nada que temer. En general tienes que tomar al miedo por los tobillos. Cuando me mudé a Toronto, lo hice para expandir mis horizontes. Básicamente, para encontrar mi camino por mi cuenta. Y creo que aprendí que soy muy capaz de hacerlo, de estar sola y estar bien y no tener miedo. Y estaba volando, pero flotando. Y debajo de mí estaba la tierra. Y no es como una ciudad. Es como... hay árboles y cosas así. Un paisaje muy lindo. Y luego miro hacia abajo y estoy sosteniendo 2 bolsas de licor. Podía ver a mi mamá nadar hasta el fondo. Luego que dejaba de nadar y se quedaba sentada inmóvil. El significado de los sueños. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.